Hola queridos estudiantes, el día de hoy hablaremos de la Odisea, más específicamente de un canto. Para contextualizarlos vamos a definir la Odisea. ¿Qué es la Odisea? Es un poema épico griego compuesto por 24 cantos y se dice que está atribuida al poeta griego Homero. Está compuesta alrededor del siglo VIII a.C. El poema es, junto a la Ilíada, uno de los primeros textos de la épica grecolatina y de la literatura occidental. ¿Qué narra la Odisea? Es un poema épico que narra las aventuras de Odiseo, también conocido como Ulises, en su viaje de regreso a su patria Ítaca, desde el momento en que finaliza la guerra de Troya, narrada en la Ilíada, hasta el momento en que finalmente vuelve a su hogar muchos años después. Personajes: Ulises, héroe principal; Penélope, esposa de Ulises; Telemaco, hijo de Ulises y Penélope; Crises, hechicera; Atenea, diosa de la sabiduría; criaturas místicas y dioses. El tiempo en que se presenta es en la Edad Antigua. Lugar: no tiene un lugar en específico, ya que en esta historia narra las aventuras de un viaje. Ya sabiendo lo que anteriormente mencionamos, vamos a hablar del canto 11, descenso a los infiernos. Odiseo desciende a la puerta del infierno, donde invoca a los espíritus de los muertos. Contenido: en el capítulo 11 de la Odisea nos presenta el descenso a los infiernos de Ulises y sus compañeros, para consultar el alma de la adivino Tiriseas, que es un adivino ciego y mediador entre los dioses y hombres, para contar su regreso a Ítaca. Una vez allí, Ulises tendrá la ocasión de conversar con algunos personajes, como aparece Elpenor, quien le pide a Ulises que entierre su cuerpo, Agamenón y Aquiles, y otras figuras de la mitología. Agamenón dice el relato de su muerte a manos de su esposa y su amante. Ha reforzado continuamente la historia paralela de Ulises y Agamenón, hace explícito el mensaje subyacente de la historia. No es posible de hoy más confiar en mujeres. Se encuentra con el alma de su madre Anticlea, quien le cuenta que su esposa no se ha casado aún y que su hijo gobierna. Ulises la quiso abrazar, pero como sombra no pudo. La visión de su madre es especialmente dura, pues se encuentra con el Averno tras suicidarse por la tardanza en la llegada de su hijo. Otras mujeres van pasando ante los ojos de Ulises: Alcmena, madre de Heracles; Yacosta, que se suicidó al saber que su esposo era su propio hijo; Leda, que tuvo a Helena; Clitemnestra, a Castor; y a Polus, la desgracia Freda. Ulises también se encuentra con Aquiles, y él da noticias de su hijo Neoptólemo, habido con Deidamía. Habla de Ayas, que se negó a hablar con él, y de otros muchos, incluso Heracles, y las torturadas almas de Sísifo, Tántalo y Ticio. Personajes del canto 11. Tiriseas, considerado por los antiguos griegos como el adivino más importante y poderoso, adquirió el don de clarividencia tras quedarse ciego. Anticlea, fue la madre de Odiseo. Anticlea sufrió tanto por la ausencia de su hijo que se suicidó desesperada al ver que éste no regresaba de la expedición que los griegos habían emprendido contra la ciudad de Troya. Almena, mujer mortal, esposa de Anfitrión, era dama de noble linaje, madre de Heracles e involuntaria pareja de Zeus, el cual éste la engañó haciéndose pasar por su esposo Anfitrión. Heracles, héroe del panteón griego, el cual se le asignaron 12 tareas que para cualquier humano eran imposibles, accedió al panteón olímpico en la era clásica. Sin embargo, creó una incomodidad en el capítulo de la Odisea. Yacosta, hija de Meneceo y hermana de Creonte, estableció claramente las dos ramas familiares que confluyen en la unión entre Yacosta y Layo. Agamenón,
Agamenón es uno de los más distinguidos héroes de la mitología griega, cuyas aventuras se narran en la Ilíada de Homero. Hijo del rey Atreo de Micenas y de la reina Erope, también fue hermano de Menelao. Aquiles, gran héroe griego que luchó contra los troyanos, está muerto por el momento en que comienza la Odisea, por lo que solo lo vemos en el inframundo. Es interesante que en la Ilíada leamos que Aquiles tiene que elegir entre vivir una vida larga, sin mayores logros, o tener mucha gloria y morir joven. Obviamente, él eligió la segunda opción, pero cuando oímos hablar de su sombra en el inframundo, parece arrepentirse. Dice que prefiere vivir en el mundo real como el más humilde esclavo, que ser un hombre con gloria en la tierra de los muertos. Ayas, también conocido como Ayas Talamonio, héroe griego de la guerra de Troya que Odiseo encuentra en el inframundo. Ayas se suicidó después de que Odiseo fuera nombrado mejor hombre que él, y todavía se niega a hablar con su amigo, incluso después de la muerte. Alcino era padre de Nausica, que recibió a Ulises cuando después de un naufragio arribó a la isla de los Feacios. Alcino brindó protección al héroe y toda clase de ayuda. El Penor es un remero del barco de Odiseo, el más joven de la tripulación. Sufre un accidente falleciendo instantáneamente al romperse el cuello. Poco tiempo después, en su viaje al reino de Hades, Odiseo encuentra su alma que le pide un homenaje para que su alma descanse. ¿Qué relación tienen los muertos en este capítulo? Lo que podemos concluir del propio texto es que la relación con los muertos en que su existencia es anodina, penosa y eterna, un vagar sin sentido. Los hombres son allí sombras de lo que fueron. Los muertos eran desprovistos de intelectos, exhaustos, sin memoria y sin objetivos. Respecto a la descripción de estos seres fantasmagóricos, el texto solo ofrece algunos detalles. Descripción del inframundo. La idea en que se presentaba el mundo de los muertos y de la asistencia en él es la de un lugar de difícil acceso, oscuro, sin apenas luz solar, pantanoso, de aguas estancadas y malolientes, frío y triste, poco apetecible hasta para un difunto. Este, a lo largo de la obra, recibe distintas denominaciones, tales como el lóbrego ocaso, el lugar sin contento, la tierra sombria, las mansiones tenebrosas del Hades, etc. Análisis del canto 11. El descenso a los infiernos resulta plenamente satisfactorio, pues el héroe griego obtiene el consejo y la predicción que necesitaba, y se convierte en el primer hombre que es capaz de llegar hasta allí y volver para poder contarlo. Resaltemos el viaje como un elemento imprescindible para llegar hasta el punto de encuentro con los difuntos, pues estos no aparecen en cualquier paraje por la invocación o el efecto del ritual, sino que para entablar contacto directo con ellos, Ulises debe trasladarse hasta su morada. De alguna manera, el hecho de alimentarse con sangre sirve como vínculo de las almas con el mundo de los vivos y logra conectarlos por un lapso de tiempo, en una inesperada recuperación de la memoria con su vida anterior. Sin el contacto con la sangre son simples seres que vagan sin finalidad alguna. También en este canto resulta curioso que seres intangibles sean capaces de alimentarse de algo material como es la sangre que fue utilizada en el ritual, e incluso pueden ser atemorizados por un objeto tangible que en un principio no puede causarles ningún daño. Una de las interpretaciones que se les da a este canto es que Ulises debe conocer sus límites para hallar solución a sus problemas. Ese descenso al infierno puede significar su enfrentamiento con sus miedos.
También es apropiado decir que la causa de muerte de la madre de Ulises sea la soledad y el anhelo, las emociones centrales en un poema sobre una búsqueda incesante de hogar y el aislamiento que ello conlleva. Este canto arroja la luz sobre otros 4 temas que definen el poema: la fidelidad, la reverencia a los dioses, la tentación y la resistencia. Bien, Sísifo nos recuerda un importante rasgo del carácter de Ulises, la persistencia. Empujando eternamente una pesada roca hacia la cima de una colina, Sísifo avanza como Ulises, en lo que parece un interminable viaje a su casa.